vamos a empezar hoy día con este tema, que es un tema muy bonito acerca del metabolismo de los leucocenoides. Y ya habíamos hablado, ¿no?, de generalidades de leucocenoides que entran dentro de los lípidos insaponificables. A expandirlo, vamos a hablar acerca de la clasificación, sus funciones. Bueno, acerca del metabolismo de los leucocenoides. Acá vemos nosotros que los leucocenoides son derivados de el ácido araquidónico. Vamos a empezar con generalidades. Leucocenoide significa 20 carbonos, ¿no? La terminología de la IUPAC de la nomenclatura, eucosa significa 20, y noides es parecido a un ácido graso de 20 carbonos. Entonces, los eucosanoides abarcan compuestos que son derivados de ácidos grasos que son poliinsaturados. Este es el ácido araquidónico que ustedes pueden ver en su pantalla. Acuérdense que los ácidos insaturados, su grupo funcional es ácido carboxílico y tiene más de una insaturación. En este caso son 4 insaturaciones, 20 carbonos, y es un omega, si lo contamos desde el último, es un omega 6 que deriva del ácido linoleico, que es el omega 6 esencial en la dieta porque nuestro cuerpo no puede hacer esas insaturaciones. Entonces, el ácido araquidónico sí lo podemos sintetizar, vamos a ver la vía de la síntesis, pero necesitamos para sintetizar el ácido linoleico, que es esencial. Entonces, el ácido araquidónico es semiesencial, porque si no tenemos ácido linoleico, igual nuestro cuerpo no puede sintetizar ácido araquidónico. Y eso lo necesitamos por la dieta, consumirlo es muy importante, por eso siempre se dice que consumamos gran cantidad de ácido linoleico, por todas sus características que tiene, y una de su importancia es la síntesis de ácido araquidónico, que en nuestro cuerpo tiene que estar presente en todas las células de nuestro cuerpo, porque todas las células, a partir del ácido araquidónico, sintetizan leucocenoides, excepto los eritrocitos, que es una excepción. Muy bien, entonces, los leucocenoides no son ácidos grasos, pero sí derivan de este ácido graso, principalmente del ácido araquidónico, que está presente en los lípidos insaponificables, saponificables, como por ejemplo los triglicéridos, los fosfolípidos, los esfingolípidos. Aquí tenemos un esquema resumido de la biosíntesis de los leucocenoides, que lo vamos a amplificar un poquito. Frente a cualquier estímulo que recibe nuestro cuerpo, nuestras células, puede ser nos hemos causado un daño, ¿no?, mecánico, un dolor, una infección bacteriana, puede ser un estímulo hormonal, ¿no?, una hormona que manda una señal, puede ser un estímulo bioquímico, por ejemplo, una molécula como la bradicitina, mecánico, inmunológico, como microorganismo. Ese estímulo lo que va a hacer en la célula hace que en la membrana fosfolipídica, vamos a ver, hay unos receptores, unas moléculas, que estas moléculas se llaman proteínas G reguladoras, van a desprenderse como segundos mensajeros, ¿no? Entonces, la primera señal o primer mensaje es un estímulo externo de la célula, ¿no? Esto va a promover toda la cascada del ácido araquidónico, que empieza con estos receptores unidos a las membranas, que se llaman proteínas G reguladoras. Y lo que hacen estas proteínas G reguladoras es activar los canales de calcio para hacer más flujo de calcio. Y este calcio, junto con otras moléculas, activa a la enzima fosfolipasa, a las fosfolipasas. La fosfolipasa A, la B, la C, varias fosfolipasas. Y la fosfolipasa A2 principalmente es la que rompe el ácido araquidónico de los fosfolípidos de las membranas para liberarlo. Y al liberar el ácido araquidónico, lo libera hacia dentro de la célula, ¿no? O sea, estamos hablando que lo libera de la membrana citoplasmática hacia el citosol. Y al liberarlo, rápidamente va a ser atacado por diferentes complejos enzimáticos mediante oxigenación, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Ustedes se acordarán que la ciclooxigenasa nos sintetiza los prostanoides, ¿verdad?
prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Y la lipoxigenasa nos sintetiza el ET, los leucotrienos principalmente, y las lipoxinas. Entonces ahí tenemos a la amifosfolípido. Nos vamos a acordar un poquito de los fosfolípidos. En la bicapa de las membranas celulares es una bicapa fosfolipídica. El fosfolípido está constituido por dos ácidos grasos, una molécula de glicerol, un grupo fosfato y un sustituyente. Principalmente está la colina, como vemos acá, y la etanolamina, ¿verdad? Es muy importante para la síntesis de los fosfolípidos tener un aporte de colina, de este sustituyente, que es lo que va a cambiar, ¿verdad? De etanolamina, para sintetizar el fosfolípido y crear la membrana celular. Esto se hace a nivel hepático. ¿Y qué pasa cuando no tenemos el aporte nuevamente por la dieta, una dieta deficiente en estos aminoalcoholes? Los ácidos grasos que lo vamos a tener no van a poder sintetizar fosfolípidos y ahí nos va a dar una esteatosis hepática, ¿no? Pero ese es otro problema. Entonces, este fosfolípido está constituido por dos ácidos grasos, ¿verdad? Un ácido graso que tiene que ser saturado, como el ácido esteárico, que es este de acá, y un ácido graso insaturado, que generalmente es el ácido araquidónico. Entonces, son fosfolípidos con ácidos mixtos, ¿verdad? Generalmente es el ácido esteárico, pero no es el único, ¿no? Pero es un ácido graso saturado, que acordémonos que son los que le van a dar la estabilidad, la rigidez al fosfolípido, a la membrana citoplasmática, a toda la célula le va a dar esa rigidez. Y la parte insaturada, el ácido araquidónico y otros ácidos grasos poliinsaturados, le dan la fluidez, ¿no? Entonces ahí tiene la permeabilidad selectiva, que el ácido saturado es como una puerta que no permite que pasen todas las moléculas y el insaturado deja pasar. Y en la mayoría de las células es ácido araquidónico, pero no en todas, ¿no? Ahí tenemos nuestra estructura, solo para acordarnos un poquito. De hecho, que en vez de ácido estárico también puede ser ácido palmítico, por ejemplo. En vez de ácido araquidónico, las células neuronales tienen gran cantidad, ¿se acuerdan? De DHA, el EPA, que son ácidos poliinsaturados, que también son sintetizados a partir del omega 6. El ácido docosahexanoico, el ácido pentanoico, el DHA y el EPA, el cosapentanoico, ¿no? Entonces, esos abundan en vez de ácido araquidónico, estos ácidos poliinsaturados, por eso la membrana de las neuronas es más flexible y es muy importante, ya hemos dicho, porque ayuda en el conocimiento, a la memoria, a esa parte cognitiva que tenemos que tener nosotros al retener lo que aprendemos. Pero en las otras células, la mayoría es ácido araquidónico que está como que cumpliendo su función ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Hemos dicho que la fosfolipasa A2 va a ser activada por gran cantidad de calcio, que es uno de los activadores, que viene activado por la proteína G frente a un estímulo. Y esta fosfolipasa 2, que es una enzima, corta acá en el carbono 2, pues se llama fosfolipasa A2, de la molécula de glicerol y me libera mi ácido araquidónico dentro del citosol, que es atacado por esas enzimas. Vamos a ver más adelante que la ciclooxigenasa tenemos varias isoenzimas, dos isoenzimas muy importantes, la COX-1 y la COX-2, que una es constitutiva y una es inducida o inducible. Muy bien. Clasificación de eicosanoides. Bueno, ya hemos visto la clasificación, se clasifican de acuerdo a la enzima que va a atacarla, si es la ciclooxigenasa, quiere decir que va a formar en presencia de oxígeno compuestos cíclicos cerrados, y si es la lipoxigenasa, en presencia del oxígeno y con esa enzima, va a formar compuestos abiertos alifáticos, ¿no? Y son esos tres y tres que hemos visto. Y hay ejemplo a partir de mi ácido araquidónico, que de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿se acuerdan? Todos los ácidos que tienen grupos carboxílicos tienen la terminación oico, ¿no? Sería ácido eicosanoico porque tiene 4 dobles enlaces. Y por ejemplo, acá tenemos una prostaglandina que es cíclica cerrada, un tromboxano cerrado, que vienen a partir de las ciclooxigenasas,
y un leucotrieno que es abierto, ¿no? Y que viene a partir de las lipoxigenasas. A nivel general, los eicosanoides, sus funciones, porque luego vamos a ir viendo uno por uno las funciones de cada uno de estos, que algunas son opuestas, ¿no? Por ejemplo, a nivel general, los eicosanoides pueden causar constricción o dilatación del músculo liso del tejido vascular de las células vasculares, de acuerdo al estímulo que yo necesito. Si necesito cerrar o abrir los vasos sanguíneos, disminuir el tono vascular o más bien aumentar el tono vascular. Unos pueden causar agregación plaquetaria y otros más bien hacen inhibición de las plaquetas. Entonces, forman trombos plaquetarios, pueden hacer los eicosanoides, o más bien desagregación plaquetaria. Intervienen en procesos alérgicos, eso ya vamos a ver específicamente a nivel del pulmón, los leucotrienos, como broncoconstrictores. Regulan la mediación inflamatoria, o sea, participan de procesos proinflamatorios. Entonces, frente a un dolor, frente a un estímulo externo, son muy buenos los eicosanoides porque nos protegen. Avisan que algo está ocurriendo de mala manera en nuestro cuerpo. Si no hay la presencia de estos, como en algunas patologías, eh, no podríamos saber, ¿no?, que estamos teniendo una infección, que estamos teniendo un problema mecánico o un problema químico dentro de nuestro cuerpo. Estos nos avisan para que nuestro cuerpo pueda defenderse. Entonces, son buenos, son beneficiosos, pero después, cuando siguen activados luego de que nuestro cuerpo se defiende, son perjudiciales, y por eso los medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, glucocorticoides, todos estos medicamentos actúan inhibiendo los eicosanoides, ¿no? Controlan el crecimiento y la diferenciación celular, intervienen en la regulación de la temperatura corporal, es muy importante, porque mandan mensaje a la parte del cerebro que ahí está en el hipotálamo, está nuestro termostato para aumentar o disminuir la temperatura. Por eso las prostaglandinas sirven para la generación de la fiebre, una en específico, ¿no?, la prostaglandina E, que es una medida de protección para nosotros, pero como la temperatura aumenta mucho, también nuestras proteínas van a verse afectadas y se van a desnaturalizar. Controlan el descenso de la presión arterial. Es muy importante, por ejemplo, para que el riñón pueda cumplir su función de eliminación de sustancias nocivas en la filtración renal. Disminuyen la secreción de jugo gástrico. Nos ayudan también entonces las prostaglandinas como citoprotectores, gastroprotectores, al disminuir la liberación de ácido clorhídrico, de jugo gástrico, y al aumentar el muco estomacal en nuestro estómago. Entonces, tampoco es beneficioso. Hay personas que para todo se toman antiinflamatorios o analgésicos, ¿no? Tomarse esto porque vamos a generar una gastritis en nuestro paciente y una dependencia, porque estamos nosotros inhibiendo a estas prostaglandinas que son beneficiosas, que son constitutivas en nuestro cuerpo. Son el prototipo de mediadores locales. Son como hormonas locales, ¿no?, que son liberados in situ. Significa eso, que son liberados ahí mismo en la célula, cumplen su función, y ahí mismo son degradados, ¿no?, ante diferentes estímulos. Muy bien, pero no son hormonas verdaderas, ¿no? Son parecidos a las hormonas, pero no son hormonas verdaderas. Se diferencian, son hormonas locales, como dice, en dos aspectos muy importantes que no son hormonas. Primeramente, que se sintetizan en todas las células, todas tienen ácido araquidónico, todas tienen la fosfolipasa 2 para sintetizar, excepto los eritrocitos, son las únicas que no tienen, eso es pregunta de examen, ¿no? Y en realidad las hormonas se sintetizan en una glándula endocrina, como hemos visto la anterior vez de la esteroidogénesis, ¿no?, que estas hormonas se sintetizaban en las glándulas suprarrenales. Entonces no son hormonas verdaderas, aparte de que son muy inestables, los eicosanoides, que significa que duran muy poco tiempo, no pocos segundos. Entonces se sintetizan, cumplen su función y se destruyen. Y su función es solamente a nivel local, mensajeros locales, ¿no?
No son como las hormonas que el mensaje donde son sintetizados puede ser muy lejos, ¿no?, de donde ha sido sintetizado. Vamos a empezar por las prostaglandinas, se las abrevia como PG, lo van a ver en los libros, ¿no?, las PG. Hay diferentes tipos de prostaglandinas, existen varias familias de prostaglandinas. Uno dice acá, son más de 20 familias de prostaglandinas y quizás se va a descubrir más, ¿no? Son los más conocidos, son los más estudiados. Ustedes van a ver esto en inmunología, o no sé si han pasado, creo, porque forman parte de nuestra defensa. Van a ver en farmacología por los medicamentos, en semiología. Van a hablar bastante de las prostaglandinas. Acá, más que todo, la parte metabólica, bioquímica y un poco de sus funciones, ¿no? Entonces, acá tenemos la estructura química. Ya no es un ácido graso porque está cerrado. Tiene acá un anillo. Es un anillo ciclopentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que tiene sus ramificaciones y su grupo funcional de este anillo sería un grupo hidroxilo y un grupo cetónico. Entonces son hidroxicetonas, las prostaglandinas hablando químicamente, y en función de los sustituyentes que va a haber, porque es un ejemplo, por ejemplo, si no me equivoco, es la prostaglandina G1. En función a sus sustituyentes van a recibir el nombre, ¿no?, la prostaglandina A, B, C, D, E, y se van a ir clasificando, ¿ya? Ahora, sus funciones. Solo vamos a hablar de las más importantes. Aquí se conocen más de 20 prostaglandinas, y su función de cada una puede ser contraria a la otra también, ¿ya? Solo vamos a hablar de las más importantes, que son las tipo 2. Cuando tú veas así, por ejemplo, prostaglandina E2, significa 2 porque tiene 2 dobles enlaces. 1 es porque tiene un doble enlace, digamos 3 porque tiene 3 dobles enlaces, 4 dobles. Así, esa numeración se la da por la cantidad de dobles enlaces. Y la numeración numérica A, B, C, D, ahí se lo ha dado de acuerdo a lo que se lo ha descubierto, ¿no? Entonces, la prostaglandina E2 es muy importante en el área médica, clínica. La prostaglandina E2 es muy importante porque es la principal prostaglandina inducible. Vamos a ver que hay prostaglandinas constitutivas. Por ejemplo, la I2 es la principal prostaglandina constitutiva. ¿Qué significa constitutiva? Que siempre va a trabajar y que no necesita un estímulo. En cambio, las inducibles quiere decir de que va a necesitar, ¿no?, el daño, el estímulo químico, el estímulo biológico, mecánico. Entonces hay que saber diferenciar también esto. La E2 entonces la vamos a ver bastante en patologías. Va a participar de la generación de dolor, el rubor, el tumor, la fiebre, del proceso inflamatorio, ¿ya? En toda parte de nuestro cuerpo va a mandar la señal de dolor. La prostaglandina F2 provoca, como dice acá, contracción de la musculatura lisa, uterina y bronquial, pero principalmente uterina, ¿ya? Entonces, especialmente en el aparato reproductor femenino, trabaja la prostaglandina F2, aumenta el tono uterino para el momento del parto, para que pueda nacer el feto, pero también en el momento del aborto, si se activa antes y si trabajan estas prostaglandinas antes de tiempo, va a haber un aborto. De hecho, los medicamentos que se utilizan para el aborto, aquí tenemos un ejemplo, el más utilizado, el Cytotec, que es un nombre comercial, son análogos de las prostaglandinas F2, donde va a haber una contracción de la musculatura lisa uterina y tenemos el aborto. Luego tenemos la prostaglandina I2, que la I2 es especial, porque vamos a ver en la composición química, todos están formados por un anillo ciclopentano, la I2 está formada por 2 anillos. Entonces, a esas también recibe el nombre de las prostaciclinas. ¿Cuál es la prostaciclina? Es la prostaglandina I2, ¿ya? Y esta prostaglandina I2 actúa como vasodilatador. Eso es muy importante
ya poder diferenciarlo, porque hay otras que actúan como vasoconstrictores. Es constitutiva, nos protege. Entonces, al ser vasodilatador, abre los vasos sanguíneos para que pueda haber un gran flujo sanguíneo, por ejemplo, en algún proceso eh, inflamatorio, qué sé yo, para que vayan nuestras defensas celulares, humorales al sitio. También va a regular el flujo plasmático renal, eso ya lo habíamos dicho antes en una de las funciones generales por ahí. Ya. Entonces regula el flujo plasmático renal, entonces tiene una función para que el riñón pueda trabajar de manera correcta, regula el flujo renal, entonces hace posible la filtración glomerular también, ¿no? Permite, por eso también vamos a ver de que antiinflamatorios dañan el riñón, ¿no? Las personas que tienen insuficiencia renal no deberían consumir, ¿no? Antiinflamatorios. Permite también la inhibición de la agregación plaquetaria, obviamente porque va a ser vasodilatador. Entonces no tiene que haber cierre, ni trombos, ni plaquetas molestando ahí, sino que tiene que circular libremente nuestros vasos sanguíneos. Es protector gástrico, gastroprotector, aumenta la secreción del moco en el estómago para que el ácido no llegue a nuestras células estomacales. Entonces, muy importante la acción de las prostaciclinas, que es la prostaglandina I2, igual que la prostaglandina D2, solo que la D2 tiene menos funciones, pero igual tiene funciones como la I2, disminuye el tono vascular, aumenta la permeabilidad, aumenta la secreción de la mucosa gástrica, es protectora, ¿ya? Y tenemos la prostaglandina G y la prostaglandina H, que esas son precursoras, las primeras que se van a formar a partir del ácido araquidónico cuando es atacado por la ciclooxigenasa. Son mediadores de reacción inflamatoria y a partir de estas se sintetizan todas las demás prostaglandinas. Como les decía, los antiinflamatorios, los AINES, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, como el ácido acetilsalicílico, que es conocido como la aspirina, ibuprofeno, paracetamol, meloxicam, todos los que conocemos y los van a conocer en farmacología, y también los antiinflamatorios esteroideos, glucocorticoides, como el cortisol, que lo hemos visto, la dexametasona. Todos estos inhiben la síntesis de prostaglandinas, pero a diferentes enzimas, ¿no? Y tienen efectos antiinflamatorios. Ahí tenemos nosotros que a partir de la prostaglandina H, que es la primera, la prostaglandina G. La prostaglandina G, que es la primera, se sintetiza, es que no está acá, ¿no? Aquí arriba tuve que estar la prostaglandina G, se sintetiza la prostaglandina H. Y las enzimas, la verdad, no interesan mucho. Todas las enzimas se llaman sintetasas. Aquí está mal, sintetasas. Entonces, por ejemplo, la prostaglandina H, a partir de la prostaglandina H se sintetiza la prostaglandina I. ¿Qué se llama esa enzima? Prostaglandina I sintetasa, que es la prostaciclina. Miren su configuración química, tiene dos anillos, por eso es especial. A partir de la H se sintetiza la D mediante la prostaglandina D sintetasa, la F, la E, prostaglandina E sintetasa. Además, a partir de las prostaglandinas, sintetizamos los tromboxanos. A partir de la prostaglandina H2, el tromboxano A2. Si están dando cuenta, todos tienen dos dobles enlaces, ¿no? Por eso se llaman, tienen esa numeración. Y tromboxanos se le va a dar la nomenclatura, la abreviación de TX. Tromboxano sintetasa tipo A2 y B2. Nada más. Vamos a ir a los tromboxanos. A partir de los tromboxanos se sintetizan a partir de las prostaglandinas, ¿verdad? A partir de la prostaglandina H2. Miren acá, este tromboxano es diferente a las prostaglandinas porque dentro del anillo ciclopentano tiene un oxígeno. Entonces ya es un anillo, es una molécula heterocíclica. Entonces, y ese anillo se llama anillo oxano, entre el carbono 9 y el carbono 11. Y va a recibir las difetromboxano A y B, que son los que se han descubierto, de acuerdo al sustituyente que va a haber del grupo hidroxilo.
Esa sería su composición química. ¿Cuál es la función de estos? Bueno, pues tromboxanos se han descubierto en los trombocitos principalmente, ¿ya? En las plaquetas, pero no solamente están en estas, ¿no? Se llaman tromboxanos porque principalmente actúan en las plaquetas. Y la función que nos interesa es en la función de las plaquetas, ¿no? El tromboxano A va a tener funciones igual que las prostaciclinas. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho con nosotros que hacen las prostaciclinas? Va a abrir acción opuesta, ¿no? Las prostaciclinas van a abrir los vasos sanguíneos, ¿no? Y van a hacer la inhibición de la agregación plaquetaria. Los tromboxanos más bien van a ser los que van a contraer las arterias. Vasoconstrictores van a cerrar los vasos, ¿no? Y desencadenan la agregación plaquetaria para que haya toda la cascada de coagulación. Eso sería los tromboxanos. Ahí tenemos nosotros la síntesis de todas estas prostaglandinas y tromboxanos. Miren, el estímulo acá va a ser la bradicidina. Cuando tenemos no sé, un dolor, nos hemos hecho un dolor o alguna infección, vienen nuestras células de defensa, la inmunidad natural, ¿no? Los macrófagos o los mastocitos que están en todas las células. Estos eh, van a querer fagocitar, van a liberar también sustancias, como por ejemplo la bradicidina. Esta bradicidina es un estímulo que se va a liberar. Pero también otras sustancias químicas son liberadas a partir de las células de defensa, ¿se acuerdan? Las interleucinas, especialmente la interleucina tipo 1, que también es una sustancia proinflamatoria porque va a activarnos la liberación del ácido araquidónico, activando la fosfolipasa tipo A. Entonces, A2, ¿no? Esa fosfolipasa A2 sale por los canales de calcio que entra y la activa también por la proteína G reguladora, libera ácido araquidónico, el ácido araquidónico es liberado y nos va a quedar un fosfolípido sin ácido araquidónico que se llama lisofosfolípido, que nos sirve y se degrada y nos libera ácidos grasos para generarnos energía por la beta oxidación, porque esos procesos de síntesis son costosos energéticamente. Algunos pasos son espontáneos, pero la mayoría necesita de energía. Entonces, es atacada por la ciclooxigenasa. ¿Qué significa eso? Generación de compuestos cíclicos oxigenados. ¿Y cómo lo vamos a oxigenar? Añadiendo grupos hidroxilo, grupos cetónicos. Luego es atacada por peroxidasas. Por eso se llaman peróxidos cíclicos. También van a leer ustedes las prostaglandinas. La primera en ser sintetizada es la prostaglandina G, luego G2, ¿no? La H2, luego la I2, que es la prostaciclina, la E2, la F2, la D2, y a partir de la H2, tromboxano A y el tromboxano B, ¿no? Esa es toda la vía de los prostanoides de la ciclooxigenasa. Luego tenemos los leucotrienos. Se llama leucotrienos porque se los encuentran en los leucocitos, y hablando a nivel de la medicina es muy importante eso de los leucocitos, ¿no? Entonces, leucotrienos, acordemos de los alquenos, son una familia de trienos conjugados, tienen 3 dobles enlaces seguidos. Ustedes ven esto, mira el leucotrieno B4, tiene B4 es 4 porque tiene 4 dobles enlaces, pero 3 de estos son seguidos, ¿no? 3, y en toditos también miren, el C4, el E4, el D4 tiene 3 dobles enlaces seguidos y uno aparte. Por eso se llaman trienos, leucotrienos, ¿ya? Igual vienen a partir del ácido araquidónico, son eicosanoides de la vía de las lipoxigenasas. Y hay 2 lipoxigenasas que nos interesan, la lipoxigenasa 5 y la lipoxigenasa 2. Y estos se van a sintetizar frente a estímulos inmunitarios, infecciosos, inflamatorios o no inflamatorios, ¿ya? Son mediadores locales. Y ¿cuál es la función de los leucotrienos? La más importante, como les decía, son broncoconstrictores. Cierran los bronquios, evitan entonces, en ese caso, dificultan la respiración, intervienen en reacciones de tipo alérgicas, como asma, reacciones inflamatorias que pueden ser infecciosas o no infecciosas en nuestro
eh, en el pulmón del paciente, por ejemplo, ahorita que estamos hablando tanto del coronavirus, y que la gente fallece o no muere por que se activa bastante estos leucotrienos, al paciente le da una neumonía, se cierran los bronquios, ¿verdad? Y es difícil la respiración, ahí le va a dar una acidosis respiratoria. Aumentan el tono bronquial, y un ejemplo es en personas con asma, frente a un estímulo externo, por ejemplo, o una alergia, eh, se activan estos leucotrienos que son perjudiciales. Eh, los medicamentos que se dan para esos pacientes, para el asma, son antileucotrienos. Un ejemplo muy conocido es Montelukast, que, por ejemplo, yo que tenía asma lo he tomado bastante toda mi niñez. Entonces, estos son antileucotrienos porque inhiben esta vía de la lipoxigenasa. Tenemos los leucotrienos, todos estos se sintetizan a partir del A4, y el B4, el C4, el E4 y el D4, esos son especiales. El B4 es especial porque el B4 y el A4, su principal función es ser quimioatrayente de neutrófilos al sitio donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Entonces los va a avisar y va a atraer. En cambio, el C, el D y el E, estos ya son los broncoconstrictores, ¿no? Ahí tenemos nosotros también el cuadro del resumen, que a partir de los fosfolípidos, la fosfolipasa 2 libera ácido araquidónico, y si se dobla a la derecha tenemos la lipoxigenasa. El primer, a partir de la lipoxigenasa, el primer eicosanoide que se va a sintetizar es el HPT, el ácido hidroxiperoxieicosatatetraenoico, ¿no? Y a partir de ese se sintetiza, no está acá, ¿no? El ET, el ácido hidroxieicosatetraenoico. Este es precursor, es el primer eicosanoide a partir de la lipoxigenasa tipo 5, que sintetiza leucotrieno A4. El A4, con una hidratación, se convierte en el leucotrieno B4, un antioxidante que también lo vamos a ver en otro tema. Nos sintetiza el C4, luego el D4 y el I4, que todos estos trabajan especialmente en las vías respiratorias cerrándolas. Y vemos del otro lado, eso ya lo hemos visto, el ácido araquidónico si es atacado por peroxidasas como la ciclooxigenasa 1 y 2, nos sintetiza las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos, ¿verdad? Lipoxinas. Son tetraenos conjugados, las lipoxinas no se los estudia, bueno, no se los conoce mucho, siguen en estudios, y se han identificado dos, la A4 y la B4. Cumplen funciones opuestas a los tromboxanos porque inhiben la agregación plaquetaria, funciones opuestas a los leucotrienos porque inhiben la quimiotaxis de leucocitos al sitio de infección, ¿no? Las lipoxinas son buenas, beneficiosas para nosotros. Luego tenemos la estructura de algunos eicosanoides como ejemplos. Las prostaglandinas, por ejemplo, acá tenemos la E1 que solamente tiene un doble enlace, la prostaglandina A2 que tiene el anillo oxano, la leucotrienos B4 que tiene 4 dobles enlaces, la prostaglandina I2 que en realidad es prostaciclina, ¿no? Que tiene 2 anillos, y el leucotrieno E4 que es especial también. Los leucotrenos no son cerrados, ¿no? No son cíclicos, son abiertos, alifáticos. Y en este caso, acá se une mediante un enlace de disulfuro, un puente de azufre. Vamos a ir a la síntesis del ácido araquidónico. Cómo nuestro cuerpo sintetiza el ácido araquidónico y mediante qué lo va a poder sintetizar. Tenemos acá nosotros que el precursor, como les había mencionado, del ácido araquidónico es el ácido linoleico, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esta imagen donde tenemos el ácido linoleico. Tienen que acordarse de la lipogénesis. ¿Dónde ocurre? Tengo un ácido, el ácido linoleico es un ácido de poliinsaturado omega 6 con 2 dobles enlaces, miren acá.
y que tiene 18 carbonos, pero el ácido araquidónico tiene 20. Entonces, la elongación de la cadena del ácido graso ocurre en el retículo endoplásmico, ¿verdad? Especialmente hepático. Igual acá tenemos el ácido linoleico. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Se acuerdan? Activación del ácido graso en su acilcoenzima A. En este caso sería linoleilcoenzima A. Y aquí se une. Luego lo que vamos a hacer, el ácido araquidónico tiene 4 dobles enlaces, aquí tiene 2, entonces tenemos que añadirle. Viene una desaturasa tipo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este carbono 6 le va a aumentar un doble enlace. Bueno, entonces ya tiene 3 dobles enlaces. Nuestro ácido se llama ácido gamma linoleico. O como está con la coenzima A, gamma linoleilcoenzima A. No tiene 18 carbonos y ya que tiene sus 3 dobles enlaces, carbono 6, 9 y 12. Luego le voy a hacer la elongación de la cadena. Ustedes se acordarán que el malonil coenzima A es la molécula que dona los 2 carbonos para la elongación de la cadena. Sale la coenzima A y se queda 2 carbonos acá. Entonces ya lo hemos elongado por una elongasa en el retículo endoplásmico y ya tengo un ácido graso de 20 carbonos que se llama dihomogamma linoleilcoenzima A. Finalmente me falta añadir un doble enlace más. Viene una desaturasa tipo 5 y necesita energía en forma de NAD y va a añadirlo y allá tenemos 4 enlaces, dobles enlaces conjugados, 20 carbonos y ese es mi ácido araquidónico. Bueno, araquidonoil coenzima, se libera la coenzima y es mi ácido araquidónico. Eso sería la síntesis del ácido araquidónico, que también está explicado acá. Y el ácido araquidónico ya puede irse a almacenar en forma de triglicéridos, ¿verdad? O también puede irse a cumplir su función en forma de los fosfolípidos. De hecho, los triglicéridos, una de sus funciones es el almacenamiento del ácido araquidónico porque necesitamos continuamente. Entonces, puede estar comprometida la desaturasa. La desaturasa tipo 6 es la primera enzima, entonces es la regulatoria. Si se acuerdan, en la elongación de la cadena del ácido graso, las enzimas regulatorias eran las desaturasas, ¿verdad? Tipo 6 va a estar comprometida cuando no haya pues su sustrato, el ácido linoleico de la dieta. En ese problema, en deficiencias nutricionales, no vamos a tener ácidos araquidónicos, ¿no? Entonces, por eso la persona que no está bien alimentada, entre otras cosas, tiene sus defensas bajas, ¿no? Y finalmente, las prostaglandinas se producen tras la oxidación secuencial del ácido araquidónico. Entonces vienen enzimas como las ciclooxigenasas, las endoperoxidasas, como hemos visto acá en la imagen. Viene la ciclooxigenasa, la prostaglandina G, las peroxidasas, la prostaglandina H. Entonces van aumentando oxígenos, 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 hasta generarnos los eicosanoides. Y esto gracias a dos isoenzimas, la COX-1 y la COX-2. Es muy importante diferenciar a la COX-1 de la COX-2, porque la COX-1, hemos dicho, la ciclooxigenasa tipo 1, sintetiza prostanoides, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos constitutivos, o sea que siempre están funcionando, ¿no? Para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, para mantener la inhibición plaquetaria, las vías abiertas, vasculares, protegernos el estómago, ¿no? Del ácido intestinal, del ácido gástrico, perdón, y ¿qué más nos protegían? El riñón. En cambio, la COX-2 es inducible, no es constitutiva, solamente aparece y sintetiza prostanoides que son inducibles, patológicos, que están presentes en procesos inflamatorios e inclusive en procesos cancerígenos. Cuando hemos visto un proceso inflamatorio, la COX-2 está aumentada más de 20 veces su valor que la COX-1. Y por eso esa es la peligrosa. Los antiinflamatorios que se han sintetizado, que se han creado los medicamentos, los AINES tradicionales, no
eh, no discriminan una de la otra, sino que inhiben a las dos. Y por eso yo les decía que es perjudicial inhibir a las dos, porque también estás inhibiendo las cosas buenas que hacen. Y aquí lo que nos decía, ¿no? La COX-1 constitutivamente nos protege a la mucosa gástrica, al riñón, a las plaquetas, a nuestro endotelio vascular. Y la COX-2 solamente se expresa en reacciones inflamatorias frente a un estímulo patológico, que luego los macrófagos, mastocitos, monocitos liberan la interleucina 1, el factor de agregación plaquetaria y toda la cascada del ácido araquidónico. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que se ha creado? Medicamentos que solo actúen a nivel de la COX-2 y ya no actúen a nivel de la COX-1. Y eso es muy importante porque miren que al momento de construir los genes de la COX-1 y la COX-2, aquí podemos ver nosotros que la COX-1 son dos isoenzimas, que tiene aquí una pequeñita bolsa o un bolsillo hidrofóbico, y eso es porque ha habido una diferencia solamente en un aminoácido. Acá en el aminoácido 523, en la COX-1 es la isoleucina y en la COX-2 es la valina. Esa pequeña diferencia ha hecho que se cree este bolsillo hidrofóbico donde algunos medicamentos pueden actuar de manera selectiva. Eso era lo ultimito que nos quedaba para poder terminar esta parte de los glucosanoides. Sé que no es un tema muy complicado. Eso sería todo por el tema de hoy día. Con eso nos estaremos despidiendo.